muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, como todos los martes, estábamos acostumbrados a estar con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Él se encuentra en una gira por los Estados Unidos, está en Washington, pero está con nosotros y ha accedido, y gracias, a pesar de una agenda sumamente apretada, un itinerario sumamente fuerte, de viaje constante, va a estar con nosotros el doctor Arturo Cruz Sequeira, ex embajador de Nicaragua en Washington, catedrático del ICAE y asesor de muchas importantes empresas y gobiernos a nivel regional. Con él vamos a estar hablando alrededor de la situación de Centroamérica, la situación de los inmigrantes, la situación que hoy hay reunión del SICA, qué salida se podrá encontrar alrededor de eso. Vamos a estar hablando alrededor del impacto o la situación de las próximas elecciones en Venezuela, que serán en menos de 10 días, el impacto de las elecciones de Argentina, y sobre todo vamos a terminar alrededor haciendo un análisis de la situación y las elecciones aquí en Nicaragua y la relación entre Nicaragua y los Estados Unidos. Antes de entrar con él, sí, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira.
Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-800-1530 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Al mismo tiempo que piensa, comenta, que se alimenta de likes. Una generación de impacientes para los que esperar 10 segundos es una eternidad. De ambiciosos que exigen más velocidad. Es el llamado a los que dicen, ¿por qué tener los pies sobre la tierra? Si lo que queremos es volar. LTE de Movistar. Vuela. Ya en Managua, el internet de verdad. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios. Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. De cualquier manera que vea el futuro, nosotros podemos darle forma. Accesibilidad, seguridad, productividad, confiabilidad, herencia e innovación, diseñando soluciones IT y de conectividad para su empresa. Cable and Wireless Business, una compañía de creadores de historia, innovación y facilitadores del futuro. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. Ya está con nosotros nuestro invitado, el ex embajador de Nicaragua en Washington, catedrático del INCAE, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Arturo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime. Primo, yo sé que a usted le cuesta levantarse temprano.
es un hombre de muchas horas de trabajo, pero no necesariamente en la madrugada. No, y por otro lado, ¿verdad? El despertar conceptual en la mañana me cuesta. O sea, no necesariamente me levanto físicamente temprano, pero conceptualmente necesito... Arrancar como de esos tractores viejos dicen que poco a poco... Me toma mi tiempo, ¿verdad? Y lo que hago usualmente es ver tu programa, obviamente, para ayudarme a conceptualmente entusiasmarme y leer un buen libro. Primo, hablemos de acuerdo a lo que habíamos platicado. La región centroamericana. Comencemos haciendo un análisis sobre la región centroamericana, desde el Triángulo Norte, desde El Salvador, Nicaragua, la situación de los inmigrantes. Sí, hay dos países con los cuales yo tengo una afinidad muy particular, pues por la visita frecuente, ya sea por trabajo fundamentalmente, El Salvador y Costa Rica. Y lo que me impacta a mí en El Salvador, y después quisiera hablar un poco de Costa Rica también, lo que me impacta particularmente en El Salvador es la polarización todavía entre los privados y lo que podemos llamar el FMLN. Es impresionante, Jaime, la falta de comunicación que existe entre la iniciativa privada, por ponerlo así, con el sector estatal expresado en el FMLN. Ahora, una de las cosas que es notable en El Salvador es sus tasas de crecimiento económicas, que son muy modestas. Imagínate vos que están celebrando de que tal vez en este año el crecimiento puede llegar al 2.3, 2.5. Cuando vos celebrás un crecimiento de 2.3, 2.5 como algo digno de reconocer, te puede dar una idea, ¿verdad?, de lo difícil que es El Salvador. Pero es que también cuando vos ves, y el tema del crecimiento es fundamental, no solamente por la generación de empleo, lo cual es obviamente de gran relevancia, pero también porque eso le da suficiencia tributaria a los estados para cumplir con las necesidades, las exigencias de la ciudadanía. Y ese crecimiento tan raquítico trae como consecuencia que, independientemente de que se han ido aumentando los impuestos, objetivamente hay una falta de recursos para atender las exigencias que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver ahora con seguridad ciudadana, que antes no lo contemplábamos como de la igual relevancia a salud o a educación. Te podés imaginar, ¿no? Ahora, entonces hay una situación muy difícil. Ahora, esa polarización, porque cuando ganó el actual presidente de El Salvador, con la gira que vino a Nicaragua, dijo que él iba a ser más abierto, que había que aprender de cómo estaba trabajando el gobierno con el sector privado aquí. Vimos a un presidente del COSEP, José Aguirre, diciendo de que su equivalente en El Salvador lo había invitado para que fuera él a El Salvador a exponer de que cómo habían hecho para que esa relación gobierno-sector privado funcionara. ¿Qué es lo que ha hecho que no funcione? Bueno, obviamente el FMLN va a culpar al sector empresarial, el sector empresarial va a culpar al gobierno. El hecho es que, independientemente de que se reúnen semanalmente, es una reunión vacía de discusión de fondo. Y la verdad es que es una gran pregunta porque es que el país no crece, que es básicamente la discusión. Sobre todo tomando en cuenta que no es una cuestión de reciente cuño. El país desde el 96-97... después de un periodo muy feliz de crecimiento robusto, ¿verdad?, en el primer quinquenio de los 90, ha caído en una suerte de inflexión a partir del 96-97, donde en ese periodo hasta ahora hemos tenido tal vez 2 años de crecimiento económico robusto. Entonces hay una situación muy difícil y obviamente cuando el crecimiento es insuficiente, la política se torna amarga, porque si vos ves la política como la distribución de lo escaso que se basa en recursos y los recursos escasean, no hay duda alguna de que vos vas a tener en el tema político bastante amargura. Ahora bien, lo paradójico en todo esto es que ya no podés hablar, en la práctica al menos, del FMLN como una opción fuera del sistema, como una opción radical. En el mejor de los casos, desde el punto de vista de la izquierda, pudieron caracterizar al FMLN como un movimiento socialdemócrata de izquierda. Pero la verdad del caso es que ni siquiera es eso, ¿verdad? Si vos ves el programa de gobierno de Arena y del FMLN, el del FMLN lo que está proponiendo es un poco más de Estado, pero dentro de la hegemonía del mercado. Entonces, alegar de que tenés un partido con una agenda que pretende modificar lo fundamental del modelo económico en favor del mercado no es apropiado.
Te podés imaginar que el FMLN llega a gobernar y decime si ha nacionalizado una empresa, decime si ha intervenido las cuentas de capital, decime si ha querido fijar precios, decime si verdaderamente de alguna manera quiere restablecer la hegemonía del Estado. Inclusive no se metió del todo con el tema de la dolarización, que podemos decir que parte de la agenda de la izquierda pasaba por volver a regresar a un sistema donde podían cohabitar las dos monedas. Ahora, entonces que hay una terquedad del sector privado. Es que, o sea, los principios ideológicos se están imponiendo a los intereses económicos. Yo lo que estoy viendo es de que si el FMLN como partido, fíjate, se empieza a devaluar, no solamente es el FMLN el que va a perder, también va a perder Arena, va a perder la sociedad política como un conjunto y va a perder eventualmente la democracia representativa. En cierta forma, en este momento, Arena y el FMLN deberían entender que tienen una agenda compartida como partidos políticos y que definitivamente tienen que hacer que el modelo funcione. Porque de otra manera, ¿qué es lo que van a empezar a decir los salvadoreños? Llega Arena, nada pasa. Llega el FMLN, nada pasa. Ergo, la sociedad política es un desastre, busquemos otra alternativa. Inclusive puede llegar un momento en que la democracia representativa, que de mi punto de vista es la mejor forma de gobernar, empieza a ser devaluada. Y es un tema que no solamente puede darse en El Salvador, ya vos oís en el caso de Costa Rica, la democracia más prolongada, sin interrupciones en la América Latina, ¿verdad? Donde muchos costarricenses en las encuestas empiezan a cuestionar de que si la democracia representativa es la mejor forma de resolver los problemas. Debo tener terquedad en los dos lados, pongámosle. Y el grave problema de las maras. Y encima de eso, y esto es algo muy duro que no lo quiero decir, pues, porque yo de verdad que le tengo mucho afecto a El Salvador. Mi hija es salvadoreña, te podés imaginar. Pero hay una cuestión, en ciencias políticas vos hablas de lo que se llama el poder dual, que es que cuando la sociedad política está tan débil y la sociedad civil organizada está tan fuerte, que la sociedad política por sí sola no puede tomar decisiones. Y tiene entonces que transar casi como un igual con los mejores organizados en la sociedad civil. Y entonces hay una suerte de empate destructivo. Ahora, en el caso de Costa Rica pudiéramos hablar de que hay una condición de poder dual, en el sentido de que sus partidos se han devaluado muchísimo y se han fragmentado, y verdaderamente pudiéramos decir que están padeciendo de una crisis de legitimidad social y de representatividad. Y por otro lado, la sociedad civil organizada es bastante fuerte, sobre todo en el caso de Costa Rica, donde hay múltiples organizaciones. Pero es una suerte de empate entre los partidos, digamos, y los organizados en sindicatos, asociaciones en Costa Rica. Pero en el caso de El Salvador, cuando hablamos de poder dual, es entre las maras y el gobierno, y los partidos y el Estado. O sea, sí, los mejores organizados... La mara tiene muy voto. Los mejores organizados en el caso de El Salvador son las maras. Ahora, esto que te estoy diciendo, no lo quise decir en El Salvador cuando tuve que hacer una presentación en FUSADES, precisamente porque creo que es un comentario bastante amargo. Y quise tener esa sensibilidad con mis amigos salvadoreños, pero es que realmente es impresionante. Y el poder coercitivo del Estado no está a la altura de semejante desafío. Y en el momento en que los salvadoreños quieren mejor educación, quieren mejor salud, quieren mejores carreteras, en el momento en que los salvadoreños tienen que lidiar con el problema que pareciera estar abrumando al mundo entero, el seguro social, los fondos de pensiones, ¿verdad? El tema de la distribución del ingreso, tienen de repente una enorme categoría en términos presupuestarios que los abruma, que es seguridad ciudadana. En un momento precisamente donde el crecimiento, al ser insuficiente, te genera una presión en términos de suficiencia tributaria muy grande que inevitablemente lo lleva a adquirir deuda pública. Y esa ha sido la manera en que El Salvador ha venido manejando, como Costa Rica, su tema fiscal. El problema va a ser cuando simple y sencillamente esa deuda llegue a un punto en que no va a dejar que los gobiernos se endeuden. Y entonces, ¿qué hace ante una situación fiscalmente abrumadora? El panorama de El Salvador es bastante oscuro, pongámosle. Y es bastante oscuro, por supuesto que es bastante oscuro. Ahora, yo te digo una cosa, los salvadoreños tienen obviamente una serie de ventajas que siguen siendo relevantes, como son su enorme diáspora,
que él todavía le mantiene un cariño muy grande a ese terruño, ¿verdad? A esa tacita de té tan bella que es El Salvador. Y entonces vos ves que las remesas definitivamente han permitido que el país no tenga un déficit en cuentas corrientes, prácticamente. Quitar la remesa y el déficit en cuentas corrientes de El Salvador es abrumador. Si se lo asumas al déficit fiscal, no hay duda que macroeconómicamente hablando, El Salvador estaría enfrentando dos déficits muy difíciles de administrar, sobre todo cuando no sos Estados Unidos y no podés acudir a la máquina de imprimir dólares. Mencionaste ahorita en el análisis Costa Rica, y vemos que la popularidad del presidente de Costa Rica está por el suelo. Hay una cosa que me dejó impresionado. Mira, Latino Barómetro, que creo que aquí entre los compañeros nicaragüenses va a haber consenso de que es muy seria. Vos estás claro que hizo un estudio en toda América Latina, ¿verdad?, que lo hizo a principios del año, y estudió a 18 países, obviamente, ¿verdad? Cuando, en términos de aprobación presidencial, en esa encuesta, ¿verdad?, Costa Rica verdaderamente tenía el presidente la tercera rechazo, o sea, la aprobación presidencial del presidente entre los 18 países era una de las más bajas. Solo tenía en ese momento 36% de aprobación presidencial. Se ha hecho de paso, ha venido bajando. Pero hay una cosa que a mí me golpeó en el caso de Costa Rica. Cuando vos le preguntás a los costarricenses, rumbo país, progresando, entre 18 países, Costa Rica ocupó el 15 lugar con el porcentaje más bajo. Solo el 16% vio a Costa Rica progresando. Te lo pongo en contraste con Nicaragua en ese momento, paradójicamente, pues, porque vos ves que los números son contradictorios en términos de lo que te dicen los nicaragüenses en cuanto a cómo se sienten con la economía, pero sí, en el caso de Nicaragua, el 60% ve al país, en el caso de Nicaragua, 53% ve al país progresando. En cuanto a aprobación presidencial, ¿eso fue cuánto? Daniel Ortega tiene 60%. Fecha? Esto fue realizado, porque acuérdate que es en toda la América Latina, realizado a principios del 2015. Okay. Pero tiene la ventaja de que es una encuesta que tiene un contexto histórico de 15 años. Sí, entonces, por ejemplo, vos te podés dar cuenta cómo en el caso de Costa Rica, comparado al 2013, los números se deterioran de manera acentuada. Te voy a dar dos indicadores más en cuanto a Costa Rica, pues, porque de verdad también está el tema de la distribución del ingreso que vos decías, y te vas a sorprender con el número de Chile, el país más desarrollado, o uno de los 2-3 más desarrollados en América Latina. Cuando le preguntás en esa encuesta a los costarricenses o a los chilenos, te voy a dar costarricenses y chilenos, ¿para quién se gobierna? ¿Para el bien de todo el pueblo? Esta es la respuesta, esa es la categoría que te voy a dar en términos de porcentaje. En Costa Rica solo el 19% te dijo que para todo el pueblo. Se está gobernando para el bien de todo. Chile, 20% nada más. En comparación a Nicaragua, 52%, o a Bolivia, 55%, o a Ecuador, 56%. Se ha hecho de paso, los números de Ecuador también vienen en declive. Pero aquí te doy otra pregunta que tiene que ver con la distribución del ingreso, o la percepción que hay. ¿Cuán justa es la distribución de la riqueza? Que obviamente no es lo mismo que del ingreso. Y aquí te voy a dar dos categorías, muy justa, justa. Costa Rica solo el 18% cree que la distribución de la riqueza es muy justa, justa. Pero asombrate, en el caso de Chile, solamente el 5%. El 18º país o sea, entre los 18 es el que tiene el porcentaje más bajo de respuesta de muy justa, justa, 5%. Ahora bien, es que eso tiene que ver con que yo siempre he insistido que la prosperidad genera expectativas muy altas y paradójicamente, entre menos desarrollado el país, las expectativas, ahí no es paradójico, son más modestas, pero paradójicamente ven la distribución del ingreso no tan grave como en los países más desarrollados. Inclusive, en el caso de Nicaragua, cuán justa es la distribución de la riqueza, muy justa, justa, Nicaragua ocupó el tercer lugar en porcentajes más altos, diciendo que era muy justa, justa, 38%. El más alto fue Ecuador, con 49%, seguido por Bolivia, con 42%, y en tercer lugar Nicaragua, en 38%. Los tres del ALBA, pues. Pero, sí, ahora, quiero decirte también que esos números, si lo ves en perspectiva histórica, sobre todo en el caso del Ecuador, se han venido deteriorando.
Por eso es que de cara al futuro, sobre todo en el caso del Ecuador, con los precios del petróleo por el suelo y con tasas de crecimiento económicas anticipadas muy modestas y con niveles de inversión pública que se vienen desacelerando, no es el mejor momento también para ir a elecciones. Ahora, sí, hay dos cosas que también creo... ya está pensando en no lanzarse nuevamente. Lo más inteligente sería no lanzarse, porque sale en su gran momento de gloria. Pero hay otra cosa que también me impactó y que creo que es fundamental que los nicaragüenses estemos al tanto de eso, que tiene que ver con la modernidad. Yo no sé, yo siempre he insistido que Nicaragua no es tanto izquierda-derecha, es sociedad tradicional versus sociedad, los que aspiramos a la modernidad, a las instituciones, versus lo personal, que es el apego a las personas, a los favores inmediatos, al clientelismo versus ciudadanía. Fíjate que le hacen las siguientes preguntas. ¿Alguna vez en su vida ha usado usted correo electrónico o se ha conectado a Internet? Aquí te voy a poner los que dijeron, eso es para todos los países también. Aquí estoy poniéndote los que dicen no, nunca. Nicaragua es el segundo país más alto con gente que no ha usado. El 70% de los nicaragüenses dicen que nunca se han conectado al Internet. 70%. Ahora mira lo que es la comunidad de Facebook. Nicaragua, ¿verdad?, ocupa el puesto más bajo también de los que participan activamente en las redes sociales. Solo el 25%. En contraste, Chile, 56%. Costa Rica 54%, incluso Ecuador 59%. La educación y la modernidad. Entonces, eso obviamente es un indicador, ¿verdad?, de precisamente este argumento básico de sociedad tradicional versus lo que aspiran a la modernidad, ¿no?, y a las institucionalidades y al Estado de Derecho. Vamos a Nicaragua. Antes de que entremos a los temas económicos de Nicaragua. Vos eras el embajador de Nicaragua en Washington, cuando ganó por primera vez el presidente Ortega en el 2006. Y se habló, porque uno la mitad, pero pongámosle pues, hubo un acuerdo de 5 puntos. Uno de los 5 puntos era que Nicaragua tenía que ser muy eficiente en el tráfico de inmigrantes, en la lucha contra el tráfico de inmigrantes y el trata de blancas. Lo que está sucediendo aquí en Nicaragua, que de repente hay 1.900 cubanos en la frontera que vienen desde Ecuador, para la redundancia, vienen desde Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y van para los Estados Unidos. Dicen, no nos queremos quedar en Nicaragua, no es nuestra intención quedarnos en Nicaragua. Salen legalmente de Cuba, porque vienen con pasaporte, vienen con reales, los reales que puedan tener, vienen. Llegan, esto no es algo nuevo tampoco. En los últimos meses han pasado más de 15.000 cubanos de la misma manera por la misma ruta. Pero no de esa forma. De repente, no tal vez el volumen. No, el volumen. Y atropelladamente. De repente Nicaragua decide, voy a cortar la manguera, voy a cortar la escalera. ¿A qué se debe? ¿A un posible reclamo de los Estados Unidos para mantener ese punto de vista? ¿Qué es lo que vos ves detrás de esto? Te voy a contestar, obviamente, lo primero que tu primera observación, pero después quisiera volver al acomodo famoso, porque creo que es importante entender el contexto, porque de alguna manera todavía tiene una relevancia cuya utilidad se va disminuyendo. A ver, hubo un programa en este canal donde participó el doctor Erdocia con Lucía Pineda sobre el tema que me parece extraordinario y es algo que el país debería ver, donde el doctor Erdocia, ante las preguntas acuciosas y muy inteligentes de Lucía, respondió sobre lo que tú me estás comentando. Y creo que básicamente lo que él está planteando es algo que es muy sensato, que básicamente esto es una expresión de falta de comunicación entre el gobierno costarricense y el gobierno nicaragüense. De decirles, mira, ahí te va un tumulto de gente, ¿verdad? Y ve cómo lo administras. O ver de alguna manera cómo nos ponemos de acuerdo para manejar ese tumulto de gente. Porque no es lo mismo que pasen por gotas a que pase semejante tumulto. Entonces, me da la impresión de que esa falta de comunicación entre el gobierno costarricense y el gobierno nicaragüense
ya debería de alguna manera ser superada. La gran pregunta es por qué es que todavía no terminamos de superar esas diferencias. Sí, se fue. Pero en ese punto, perdón que te interrumpa. Porque el que sabe del tema es el doctor. Por eso me refiero a él. Pero estoy hablando del ámbito diplomático. Y de ámbito diplomático vos sabes bien. O sea, no estoy hablando de hecho, sino de lo que hay alrededor de. Pero solo un paréntesis. Si vos fuiste embajador, cuando decís faltó comunicación entre el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Nicaragua. Falló la embajada de Nicaragua en Costa Rica al no advertirle al gobierno de Nicaragua lo que podía venirse encima. Porque eso los inmigrantes cubanos, antes de que estallara aquí en Nicaragua, hubo un encontronazo en Panamá, entre Panamá y Costa Rica. Obviamente uno ahora viendo hacia atrás, todo el mundo tiene una visión perfecta, ¿verdad? Eso es indiscutible. Pero a lo que voy es básicamente lo siguiente. Ahora, pero hubo una falla. Ahora que estamos, no sé si hubo falla, honestamente. Es decir, desde que yo ocupé un cargo público por 2 años y volví a mi vida privada, me doy cuenta que los cargos públicos son complicadísimos, ¿verdad? Y sobre todo tomando en cuenta las peculiaridades de nuestro gobierno, ¿no? Que muchas veces tiene una serie de formas de proceder que no son necesariamente convencionales, por ponértelo en esos términos. Ahora, yo lo que sí veo es de que ahora que vamos a estar reunidos en El Salvador, que lo que hay que ponerse de acuerdo es en lo siguiente, que todos los países tengamos una suerte de arreglo de cómo vamos a manejar este tránsito, porque eso es lo que es un tránsito, y ponernos de acuerdo con Guatemala, El Salvador, Honduras, con Panamá, con Colombia y por supuesto con Costa Rica para la fluidez de este tránsito. ¿Y qué nos van a decir los norteamericanos también? Porque aquí, y también hay que conversar con Ecuador, porque ese tema de visas tan liberales tal vez debería ser un poco más regulado. Pero este es un problema que trasciende a Nicaragua, este es un problema que compete a todos. Y por eso es que es importantísimo lo que está ocurriendo en El Salvador hoy. Ahora, yo soy de la convicción de que el manejo de las fotos y de las relaciones públicas para Nicaragua fue sumamente negativo. Sí, le ha salido el tiro por la culata. No, es que no ha salido el tiro por la culata, es que desgraciadamente cuando se ve a Centroamérica, el mundo tiene tiempo solamente para una foto, no para un argumento. Ahora, si tu foto no es la adecuada, está mal. Ya perdiste. Ahora, vos has estudiado las relaciones de Cuba con los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los no simpatizantes, pues, pongámosle de esa manera, de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, han dicho que esto demuestra una vez más las malas intenciones que tienen los hermanos Castro hacia los Estados Unidos, la que no es de confiar, que cómo es posible que mientras los Estados Unidos estén haciendo todo lo posible para mejorar, Fidel Castro por detrás, usar argumentos, vamos a usar argumentos, pues, traduciéndolo en español, están apuñaleando esa relación con los Estados Unidos. No sé qué decirte, lo que sí te puedo plantear es esto, que paradójicamente los que son más críticos ahora con el famoso acto sobre Cuba del ajuste migratorio del 66 son precisamente los representantes políticos de la diáspora cubana en Estados Unidos, porque entran de alguna manera con un estatus de asilado, pero al momento que tienen la residencia viajan a Cuba. Entonces hay como un rencor de parte de la vieja diáspora con la nueva ola que básicamente quiere tener el mejor de los dos mundos. La ventaja de ser residente o ciudadano norteamericano y volviendo a su terruño ocasionalmente. No, pero yo no te estoy hablando de declaraciones en la Florida o de cubanos. No, pero Jaime, estoy hablando de Washington. Pero Jaime, a lo que voy es que uno de los problemas también por la cual hay ese estímulo de irse es por el enorme temor de que esa ventana de oportunidad de que vos al llegar a los Estados Unidos, la ley tierra, que le llaman así, se esté cerrando. Y se puede cerrar no solamente por voluntad de Obama, porque no es un acto, o sea, es cierto que fue aprobado por el Congreso, pero su implementación depende del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo puede optar mañana a decir, ya no voy a cumplir con ese mandato de esa forma. Pero además de eso, los representantes políticos de la diáspora no se sienten a gusto con la manera en que esto se ha estado utilizando. Entonces, si vos sos cubano, Jaime, que todavía querés verdaderamente el mejor de los dos mundos,
ves que la ventana de oportunidad, que es el Cuban Adjustment Act del 66, en cualquier momento se te cierra. Y eso, más allá de la voluntad de los Castro, es lo que también está estimulando esta salida. Pero si el gobierno de los Castro, o el gobierno de Raúl Castro, pongámoslo, está permitiendo que los cubanos salgan legalmente a sabiendas que van para los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace más directamente y dice, hombre, yo permito que se vayan 2, 3 aviones fletados directamente a Miami y los Estados Unidos no pueden hacer nada al respecto? No, los Estados Unidos, ¿verdad? Eso sí sería provocación. Eso sería una provocación directa, porque definitivamente... Bueno, un nuevo Mariel, pongámoslo. No, por eso, esa es una provocación directa. Sin meter los bandidos. Pero ahí viene el tema, eso es una provocación directa. Inclusive, históricamente hablando, cada vez que los Castro quieren presionar a los Estados Unidos, precisamente para que les den concesiones o para lo que sea, han acudido a mini Marieles. Y se ha hecho de paso, esto es desde los años 60. Les recordá que en un momento dado, en la Florida, habían 250,000 cubanos en los años 60 que no tenían estatus formal, pero que les habían permitido los hermanos Castro a los parientes de los cubanos en Miami, ¿verdad? Que los parientes de Miami que fueran a recogerlo. Esa ruta que estaba bendecida por los hermanos Castro, vos que estuviste viviendo en Washington y trabajaste en Washington, conocés Washington, es interpretada como una jugada de mala intención, puede ser interpretada como una jugada de mala intención por los hermanos Castro o no. Bueno, hay grupos donde todo lo que ocurre en Cuba es una mala jugada. ¿Vos cómo la ves? No, yo objetivamente hablando creo que esto es mucho más complejo. O sea, independientemente de que en Cuba la voluntad política tiene una gran capacidad para moldear la realidad, también hay espacios espontáneos de acción. No sé si me doy a entender. Sí, muchas veces lo que parece, oí lo que te califiqué. Esto no es espontáneo. No, claro que, pero oíme lo que te estoy queriendo decir. Es el temor de gran elemento de la sociedad cubana de perder su última gran oportunidad de aprovecharse del Cuban Adjustment Act, porque hay mucho ruido alrededor de que puede ser que suspendida la manera en que se ha venido ejecutando. Y si vos sos un cubano que ves que esa es tu última oportunidad, ¿qué vas a hacer? Apostar a esa última oportunidad. Con el beneplácito del gobierno cubano, que te da el permiso de salir. Sí, porque la otra alternativa, bueno, pero también, ¿qué es lo que se le ha venido exigiendo? Pero Jaime, también seamos claros, ¿qué le exigís vos a un gobierno que pretende ser, que es autoritario y que vos querés que se mueva en la dirección de una sociedad más liberal, más abierta? Que le dé movimiento de viajes a sus ciudadanos. Sí, pues, no puede reclamarle, pero es complicado. Pero Jaime, tampoco lo puedes, o sea, ¿qué es esto que está pasando? Lo que tiene que pasar es que Ecuador, oíme Jaime, lo que tiene que ocurrir es que aquí hay dos grandes problemas. El que los recibe y el origen, que obviamente sigue siendo el problema cubano, pero que empieza en el Ecuador. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer, los países del tránsito, es ponernos de acuerdo para manejar esta situación y tener una postura común con Washington y con Quito. Es que no debería haber, además de Cuba, no debería haber países de tránsito. Si Fidel quiere soltar a su gente para que se vaya a los Estados Unidos, tienen que dejarle que se vaya directo. Sí, pero entendelo de que aún así los norteamericanos no te van a dejar entrar, que un cubano llegue directamente. Por eso ellos tienen unas loterías de visas anualmente. Esto es un país de leyes, recordad como dijo la embajadora. Esto es algo que no salió, que no es espontáneo. A ver, si vos sos presidente de Ecuador, Jaime, y de repente vos estás viendo que la migración de Cuba hacia Ecuador, boom, va de repente, lo primero que hace es llamar a Fidel o a Raúl y decirle, brother, ¿qué está pasando? ¿A qué le dice? No te preocupes, no va a donde vos, va para el norte. Ok, hagamos lo siguiente. Independientemente de cuál es la causa, el problema es el siguiente. Tenemos en tránsito más de 2,000 cubanos. Nosotros tenemos que ver cómo resolvemos ese bolsón de gente que está en tránsito. Y ese bolsón de gente se resuelve con una postura común entre los países de tránsito y los del origen y los del destino. Y de cara al futuro hay que ver precisamente cómo este problema se maneja de una manera más ordenada. No sé si estaríamos de acuerdo en eso. Una última pero lo que pasa es que pero es que vos andás buscando una causalidad mayor. No, lo que ando buscando es
que esto no es coincidencia. Bueno, está bien. Aquí hay una estrategia. ¿Cuál es el objetivo? No sé. Pero estoy tratando que vos me ayudes, pero vos te me estás liberando como bien Lucio. No, es que no estoy siendo Lucio. Pero es que Jaime, déjame hacerte esta pregunta. ¿Vos querés que yo te dé respuestas categóricas? No tengo, desgraciadamente. Déjame hacerte esta pregunta. Estudiando el gobierno de los hermanos Castro, habiendo trabajado para el presidente Ortega, conociendo cómo piensa en términos generales el presidente Ortega, que el presidente Ortega haya dado la orden de parar este flujo cubano, tampoco es así nomás improvisado, y tampoco es creo yo, sin haberse comunicado antes con los hermanos Castro, diciéndole, mira, esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto es lo que pienso hacer. Mira Jaime, yo estoy equivocado. No sé, puedes estar en lo cierto. Yo, obviamente, vos querés que yo sea más categórico en mi respuesta. Desgraciadamente no lo puedo ser en buena fe. O sea, yo tengo una obligación con el análisis y cuando todas las variables del análisis no las manejo, porque no estoy en la cocina, no te puedo dar respuesta. Lo que sí te puedo decir es de que ahora tenemos un bolsón de gente necesitada, donde hay mujeres, donde hay niños, que tenemos que tratar con la mayor delicadeza posible y que tenemos que ver cómo hacemos para que ese bolsón llegue a su destino. Sería aceptable para los Estados Unidos. Por ejemplo, yo dije la vez pasada, pues, aquí lo menos traumático para los 2.000 cubanos que están allá, 2.000 y pico cubanos que ya están ahí, se agarra un barco, se contrata un barco y se manda a los Estados Unidos, porque vos no podés mandar a 2.000 y pico cubanos se vayan justo en esa ruta. Bueno, hay formas por eso ¿Sería aceptable eso para los Estados Unidos desde tu punto de vista diplomático? No sé, honestamente, pero los Estados Unidos definitivamente tienen que ser parte con sus insumos de esta salida. Pero no se puede lavar las manos. No se las puede lavar, obviamente. Entonces, por eso es que es fundamental que tengamos un acuerdo básico entre los países del tránsito y de origen y de destino sobre primero cómo vamos a administrar esta situación humanitaria que está en nuestras manos. Y después, de cara al futuro, ver cómo no se vuelve a repetir de esta manera tan grosera y buscar mecanismos más ordenados y dentro de la ley. Vamos a ir a un cambio y regresamos para que entonces analicemos las próximas elecciones en Venezuela y la situación aquí en Nicaragua, ¿verdad? Tomando en cuenta los cambios o posibles cambios que se están dando en el contexto internacional. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones.
Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Arturo Cruz Sequeira. Vamos a pasar. Arturo, para terminar este punto. Ok, aquí hay que buscar una salida para los 2,000 y pico, 3,000 cubanos que hay en Costa Rica. Que tienen visa que tienen visa temporal de 7 días. Pero también no se puede, pongámosle, legalizar que quede esta ruta establecida como algo legal, pues. Porque tampoco le conviene ni a los Estados Unidos, ni a la región. Pues al único que le conviene es a Cuba, pues. Si se logra legalizar. A ver, el tema migratorio para los Estados Unidos en este momento es de una hipersensibilidad nunca vista, independientemente de dónde vengan. Ahora bien, seamos francos, ¿cuáles son las dos grandes fuentes en este momento? O sea, Cuba tiene un gran potencial en términos de capital humano, todo lo que vos querrás, ¿verdad? Pero la verdad del caso es que Cuba exporta $5,000 millones e importa $15,000 millones. Y tiene que de alguna manera, sobre todo tomando en cuenta que la cooperación venezolana, que es fundamental en su intercambio comercial, se ha deteriorado, ¿verdad?, de cómo sustituir esa cooperación venezolana. Y la verdad del caso es que este acercamiento con los Estados Unidos ya tuvo dos grandes dividendos, en términos de mayor flujo de remesas y de mayores visitas. Ahora, tan es así de que se espera que después de que la economía cubana, independientemente de los números oficiales, que son de poca calidad para ser francos, de que ponen un crecimiento modesto, pero muchos consideran que ni siquiera ese crecimiento modesto se ha registrado, inclusive hablando que a partir del 2009 el crecimiento ha estado entre 0 y 2%, ahora se está hablando que para el 2015 pueden llegar a crecer casi al 5%. Precisamente por lo que tú me estabas comentando, de que al final este éxodo, el que termina teniendo ventaja, al menos en el mediano plazo, por el lado de divisas y de remesa, sigue siendo la isla. Vamos, pasemos para aquellos sectores que quieren o tienen la esperanza o creen que aquí en Nicaragua no ha habido elecciones transparentes. Creen que una de las maneras que se puede presionar al presidente Ortega es a través de la comunidad internacional y que una serie de acontecimientos, si suceden, podrían obligar, pongámosle, al presidente Ortega a cambiar. Vimos la elección de Argentina, ayer en su primera conferencia de prensa, el presidente electo de Argentina, Macri, dice: yo voy a solicitar la expulsión de Venezuela y Conasur porque no hay elecciones transparentes en Venezuela. Y aquí hay que buscar cómo fortalecer la democracia en toda la región, dice él. Otro acontecimiento que puede influir en Nicaragua, en la política de Nicaragua, en la manera de gobernar
del presidente Ortega son las próximas elecciones de Congreso en Venezuela, que son en el 5 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Donde supuestamente, según la encuesta, el grupo de la Mesa Unida lleva una ventaja considerable. Algunas encuestas le han dado hasta 15, 20, 25% de ventaja, puntos de ventaja. Tu análisis alrededor de lo de Venezuela. A ver, yo soy un gran creyente que la política en gran medida depende de recursos y de ejecución, y con toda objetividad, parte del éxito del presidente Chávez fue la abundancia de recursos, y que por primera vez, de manera masiva, esos recursos, además de ir a los lados y arriba, también bajaron. Y eso te creó una clientela verdaderamente notable. Pero en efecto era la distribución de la renta en una inmensa clientela, en una inmensa red clientelar. Ahora bien, si los precios del petróleo se disparan para abajo, si se desploman como se están desplomando, no hay duda alguna que la renta petrolera se disminuye y la capacidad de repartir lo escaso se devalúa notablemente. Solo te doy algunos números de la economía venezolana para que veas las dificultades que tienen con distribuir lo escaso para después ver los números de las encuestas. A ver, el precio del petróleo de la canasta venezolana ya en septiembre estaba en $41, ya tengo entendido que está por debajo de $40. El balance de divisas para el 2015, Venezuela va a tener, tomando en cuenta todos sus compromisos, etcétera, etcétera, un balance negativo de casi $24 mil millones. O sea que va a necesitar $24 mil millones de alguna manera para cumplir con sus obligaciones de todo tipo, incluyendo pago de deuda. Por supuesto, tiene la ventaja de China, ¿verdad?, que está dispuesta a renegociar. Te doy los números de crecimiento y los números de inflación y te voy a dar los números fiscales del balance primario que no incluye pago de deuda, y te vas a dar cuenta que lo que tenés aquí, objetivamente hablando, es un disparate económico. En el 2014 ya el crecimiento, bueno, 2013 creció en 1.3, 2014 decreció en -4, para este año se espera que la economía caiga en 10%. La inflación pasó del 2013 de un 56%, 68% en el 2014, y estos son lo que se estaba estimando en octubre de este año, una inflación para el 2015 de 190%. Ok, continuamos, ¿verdad? Porque una inflación de 190%, claro, cuando hablas del 30.000% nuestro, decir eso no es nada, pero objetivamente hablando es más complicado una inflación del 190 que del 30.000. El balance primario de los números fiscales como porcentaje del producto. Para el 2015 se espera un déficit primario de 22% del producto. Oíme, esos son números verdaderamente que no sé cómo explicarlos. Ahora, mira lo que dice la encuesta del Latinobarómetro, la que te estaba al principio del programa. Entre los problemas económicos principales de los países, Venezuela es el único de los 18 países, ¿quién te iba a decir eso?, donde el 46% de los venezolanos identificaron falta de alimentos como el principal problema económico del país. En los otros 17 no sale mencionado falta de alimentos. O sea, lo que es 46%, en un país que supuestamente es riquísimo, y donde verdaderamente te podés imaginar en la cabeza de un venezolano de que el papel higiénico se ha vuelto un instrumento de lujo. Ahora bien, ¿de negociación? De negociación, pues está bien Nicaragua en los 80, ¿verdad? Pero Venezuela, bueno. Se dice que cambia, sale en internet, te cambio tantos rollos de papel higiénico por tantos pañales por jabones o por champú. Pero vos sabés que Trotsky, cuando escribió su famoso libro Hacia dónde se dirige la Unión Soviética, que se conoció posteriormente como la Revolución Traicionada, ¿verdad? Ese fue alegaba que en un modelo cerrado como el soviético, la escasez, en vez de ser un instrumento de presión, se vuelve una ventaja para el gobierno, porque hace de la escasez un arma política. Ahora, no estoy diciendo que eso está ocurriendo en Venezuela, pero solamente traigo ese recuerdo de mi juventud, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a encuestas serias, digamos, hay Datincorp. Para mí es, así como Data Analysis, son buenísimas, honestamente, ¿no? Y te voy a dar lo único que tengo, que fue el tracking de coyuntura de julio del 2015. 77% desaprueba de la gestión de Maduro. 72% de la población puede perder, y esto fue lo más peligroso, perder la paciencia y reclamarle fuerte al gobierno. O sea que se puede ir a la calle, ¿verdad? Ahora,
24%, sin embargo, se identifica todavía fuertemente con el chavismo. O sea, el chavismo es una fuerza para los años que vienen. Es como el peronismo, que tiene múltiples fases, múltiples caras, va a ser interpretado de muchas maneras, pero siempre va a estar presente. Lo que sí me impactó fue de que solamente un 50% está a favor del referéndum para revocar el mandato presidencial. O sea, no es abrumador, es un porcentaje fuertísimo. ¿Cuánto? 50%. Yo hubiera esperado un porcentaje más alto. O sea, salgamos de Maduro ya. Lo cual quiere decir de que eso es un poco más complejo. Pero no hay duda que Venezuela está en una situación complicada y va a estar en una situación complicada en función a la capacidad del Estado venezolano de distribuir lo escaso, que cada vez más escaso, precisamente porque en este año próximo todavía los estimados son de que el precio del petróleo no pareciera recuperar su vigor anterior, con un Irán que claramente está diciendo: yo entro al mercado mundial con la producción mayor que yo pueda. Sí, yo voy a jugar. Ahora, ¿qué ves? Hay especulación de que probablemente haya fraude en este proceso electoral en Venezuela. Por primera vez se habla ya de un fraude abierto, ¿verdad? Algo que nunca se había tocado en Venezuela, después hasta las últimas elecciones presidenciales. Vimos una carta del secretario general de la OEA a la presidenta del Tribunal Electoral, fuertísimo, señalándole punto por punto dónde hay. Vimos Brasil, el gobierno de Brasil, que no puede decir que es enemigo de Venezuela, diciendo que ellos no van a mandar observadores, no piensan mandar observadores, aunque lo invitaran, porque no se le están dando las condiciones, ni se le está permitiendo hacer, o se le permitiría hacer el trabajo como debería ser para realmente hacer una observación. Ya vemos ahora el nuevo presidente electo de Argentina hablar de también ya de expulsarlo, pues, por la falta de transparencia del proceso electoral. Y Chile, verdaderamente, independientemente de que su gobierno es más prudente, su sociedad no, y ha sido muy exigente. La izquierda en Chile. El Congreso chileno. No el Partido Comunista, no, en la Corte Suprema. La Corte exigió al gobierno chileno mandarle una carta al gobierno de Venezuela. O sea, mira, lo que pasa es que también hay que reconocer de que después de todo llega un momento en que las sociedades se cansan de una narrativa que no tiene suficiente sustancia para ser la que domina. ¿Qué repercusiones podría haber para Venezuela si las elecciones no son transparentes y la oposición no acepta los resultados? Esperemos. Políticamente hablando, internacionalmente hablando, pues. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué te puedo decir? O sea, la verdad del caso es que una de las cosas notables es que el vecindario de Sudamérica ya parece no estar apoyando a la gestión del gobierno de Venezuela. Mira, la verdad es que está apuntando un escenario donde solamente veo adversidades. Esperemos a que pase, pero definitivamente no es nada bueno. Sin duda, Jaime, sin duda. Pero podría estar entre las opciones, ¿no? Sí, Maduro. Sin duda alguna, puede estar entre las opciones que la comunidad internacional y la mayoría de los votantes venezolanos no perciben el proceso como legítimo y creíble, y por lo tanto ese resultado lo cuestionan. Pues, ¿cómo ves? Y eso puede traer una serie de expresiones verdaderamente muy fuertes. Porque la oposición ha anunciado que si triunfan, todo el acuerdo petrolero, todas las regalías, pongámosle, del gobierno de Venezuela, se van al carajo. Yo no creo que sea tan fácil también. Pues, pero eso es lo que han anunciado. Ellos pueden anunciar muchísimas cosas. Si eso sucede, el poder de Venezuela, el poder de Maduro, sus relaciones con Cuba, sus relaciones con los demás países del ALBA, con Petrocaribe, se van al carajo, pues, porque esto es un clientelismo lo que hay. No, mira, obviamente se van a devaluar. Ya se siente que la capacidad de Venezuela de incidir no es la misma. Eso es indiscutible. Es como cuando los Estados Unidos, que es un país poderosísimo, pero no tiene la voluntad de ejercer ese poder, no hay duda alguna que se devalúa. Y eso le ocurre a todos los países, independientemente si es Estados Unidos o es Venezuela. Y tenés toda la razón. Inclusive yo creo que antes de este tema electoral, la capacidad de Venezuela de incidir en sus áreas de influencia inmediata se viene devaluando en función a su incapacidad de ofrecer recursos como lo ofrecía en años anteriores. Ahora, si la oposición va a poder terminar con alguno de estos acuerdos, yo tengo mis dudas.
¿verdad? Pero independientemente de que no se terminen con estos acuerdos, recordad que están en función al precio del petróleo. Y no es lo mismo cuando Nicaragua recibía de Venezuela de 560 a 600 millones de dólares a cuando está recibiendo de 250 a 300 millones. Pero también seamos francos, Jaime. Nicaragua hoy como país es mucho más fuerte que hace 6, 7 años. Sí. O sea, el país hace 6, 7, 8 años era un barquito muy frágil que con una ola mayor ni siquiera un tsunami y se quebraba. Hoy no es que aguantemos un tsunami, pero aguantamos olas. Sí, de eso estamos de acuerdo. Ahora vamos desde el punto de vista. Con estos cambios que se están dando internacionalmente, la gran pregunta es cómo va a actuar el presidente Ortega. Hemos visto en los últimos meses alrededor de este tema del presidente Ortega, dos presidentes Ortega. Uno en un acto del ejército donde se tiran los chagüites como los tiempos de antes, despotricando contra los gringos, contra el imperialismo, y que creen que van a venir los Marines a poner presidente aquí en Nicaragua. Después vimos otro discurso con la embajadora, cuando la embajadora de los Estados Unidos presentó sus credenciales, donde hablaron de amor, cariño, desde que sus tías se fueron a vivir a San Francisco, etcétera, etcétera, por el estilo. Después vimos al subsecretario para que estuvo aquí, sí, Palmieri, y le ofreció al presidente Ortega mandar observación internacional para las próximas elecciones. No hemos visto ninguna reacción del presidente Ortega alrededor de ese tema. Conociendo al presidente Ortega, por el cual vos trabajaste, y sabiendo que no es dundo. Es decir, si a estas alturas, perdóname, si a estas alturas, no, yo me recuerdo cuando dejé de ser embajador que me preguntaban, ¿y cómo ves vos al presidente Ortega? Un hombre extraordinariamente capaz, dije yo, que ha visto todas las películas y que toma las decisiones adecuadas en los momentos oportunos. Y me decían, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, a estas alturas, en el 2015 creo de que ya hay un consenso de que el presidente Ortega tendrá algunas virtudes, así es, ¿verdad? Que trascienden el tema del bachillerato. De eso estamos claros. ¿Para dónde vos ves ir el presidente Ortega? Bueno, la verdad del caso es que, a ver, primero que todo en términos de la retórica presidencial, ya los norteamericanos en cierta manera la descuentan. O sea, ya es como cuando tenés una noticia que la van descontando los mercados, no la toman muy a pecho. Lo que toman a pecho son otras cosas, sí, son las acciones, estemos claros de eso. Y ellos reconocen... Eso es otro de tus éxitos. Ellos reconocen que en la gestión presidencial, ¿verdad?, hay un elemento de pragmatismo notable que se demostró a lo largo de los años. Y donde en ciertos momentos, cuando los intereses vitales de los Estados Unidos están de por medio, el presidente Ortega demuestra una extraordinaria sensibilidad en la administración de esos intereses vitales. Y de ahí que ellos se sienten que en algunas cosas el presidente Ortega es sumamente confiable. Ahora bien, quiero decirte algo que esto es para ponerte en contexto el tema de Estados Unidos y de elecciones en el 2016. Creo yo que cuando yo llego a asumir el cargo en Washington, todavía hay vestigios de la doctrina Bush. Todavía vos tenés a una administración que creía que el proyecto de la democracia liberal era lo fundamental en la expresión de su política exterior. Pero solo hay vestigios, porque ya empezábamos a ver también de que de alguna manera, por querer crear un modelo de economía, de sociedad liberal en ciertos esquemas donde no habían las columnas sociales para sostenerlo, más bien lo que se provocó fueron vacíos de autoridad y de inestabilidad. Ahora bien, eso que se empezaba a ver con la administración Bush bajo Obama explotó de una manera impresionante, de tal manera en que el demócrata, el liberal, el progresista ha sido el menos entusiasta con la noción de la democracia como una obligación de los Estados Unidos en su política exterior. Y más bien ahora en Estados Unidos se privilegia el tema de la estabilidad, el tema del orden. Es una paradoja que esto lo estemos viviendo con una administración demócrata y no necesariamente republicana. Pero para la palabra de la embajadora ahora bien, déjame, yo veo por... Ok, lo que quiero sin embargo es que estemos clarísimos de que ese es, si vos querés, el pensamiento ancla en este momento. Okay. Pero eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, de que los Estados Unidos, como te lo he repetido en este programa muchísimas veces, como sociedad se vaya a desprender de la santidad de la liturgia electoral. Y obviamente va a ser un tema. Y
desde el punto de vista de los realistas en el Departamento de Estado, creo yo, ellos ven las elecciones del 2016 como una manera de darle legitimidad a lo que ha sido hasta ahora un gobierno muy efectivo para que independientemente de quién llegue a la jefatura de gobierno en Estados Unidos, de alguna manera no haga de Nicaragua un tema que ocupe el tiempo de ellos cuando piensan en América Latina. Ahora bien, yo creo que esa política de los realistas puede funcionar si Hillary Clinton es la ganadora. Creo que para Hillary Clinton, independientemente de que en el 2012 tuvo posturas muy fuertes en el tema de Nicaragua, si las elecciones de alguna manera tienen su liturgia electoral, da apariencias de legitimidad impecable, yo creo que eso sí incidiría en una administración como la de Hillary Clinton. En una administración republicana, aquí podemos tener una elección supervisada por el Papa Francisco, que la legitima, y creo que en la mayoría de los casos sería irrelevante. Sí. Para un Rubio, por ejemplo. No para Bush, fíjate, pero acordate también que con Bush el secretario de Estado posiblemente sería Selig, ¿verdad? Lo cual no es una buena noticia para el gobierno nicaragüense, pero un Rubio, y no digamos un Ted Cruz. Ahora, con, ¿cómo se llama el magnate este que...? Trump, creo que es una mala noticia para el mundo entero. Ahí nadie sabe. Entonces este tema del ritual electoral, de la observación electoral, definitivamente que desde el punto de vista no del idealismo, sino del realpolitik, en Estados Unidos sería muy bien vista. Ahora, ponete a pensar también que la encuesta de MIR, que yo soy un gran creyente en ella, como creo en las demás, el 90%. 91% o 92% quieren la supervisión internacional, y 91% la nacional. Sí. O sea que los sandinistas están viendo en una elección supervisada internacionalmente como algo positivo. O sea que no es un reclamo externo. Si tuviera que adivinar, ¿vos crees que el presidente le va a permitir? Después ¿Sí no? Es que solo te voy a hacer un pequeño preámbulo. Después de leer la carta del secretario general de la OEA a la encargada del Consejo Electoral de Venezuela, tengo mis dudas. ¿Tenés tu duda? Sí, que el presidente se arriesgue a semejante aventura. Yo personalmente creo que es lo mejor que puede hacer. Inclusive yo creo que este es el momento, en enero del próximo año, de decir, viene la supervisión, viene el Centro Carter, viene la Unión Europea, viene IPADE, viene la OEA, y ya dejar a la oposición sin ningún tema relevante, y no en función a la presión externa, es en función a los reclamos de su propia sociedad y de su propia militancia, bueno, según la encuesta. Ahora bien, yo leí la carta ayer, precisamente antes de venir al programa, y ahora tengo mis reservas. Interesante. O sea, la carta me perjudicó. Lee la carta una vez más, porque realmente... Es una carta fuerte. No, es una carta que verdaderamente no le da espacio a nada al gobierno de Venezuela. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Arturo Cruz. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Acuérdense que a las 12 hay el reprise y que a través de YouTube pueden ver este programa a cualquier hora. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo